Antes de empezar, esta historia está hecha con IA, aunque también hice ciertos cambios para que quedara mejor, o eso creo. Es la primera vez que hago algo como esto, una disculpa si no es buena historia. Capítulo 2. Punto de quiebre. Los manjú corrían de un lado a otro por el muelle, sus pequeñísimos chillidos y el tintineo de herramientas llenaban el aire. De vez en cuando alguno tropezaba con una tabla suelta y otros pequeños manjú se apresuraban a enderezarlo. La escena parecía un ballet desordenado, con energía frenética y una urgencia palpable. Aun con la luz clara de la mañana, la atmósfera estaba cargada. La base no respiraba tranquila, sino que trabajaba contra el tiempo. Prince of Wales avanzó entre los escombros con la compostura que la caracterizaba, observando los daños como si evaluara un mapa. Sus pasos eran medidos, su mirada contenida, pero había en ella una tensión que no intentó ocultar. Nunca pensé que un solo ataque pudiera dejarnos en este estado, dijo Prince of Wales. Y Justrius caminó a su lado, más inquieta de lo que normalmente permitía mostrar. Miró a los manjú que empujaban una pequeña plataforma con tablas nuevas y piezas remendadas, y luego alzó la vista hacia el mar. Que Sakura Empire se aliara con Iron Blow no es una sorpresa, pero... dijo Justrius. Prince of Wales presionó los labios, mirando un poste metálico doblado que los manjú intentaban enderezar con cuerdas diminutas. Miró el océano viendo varios barcos Sirens inactivos. Serán conscientes de lo peligroso que es el poder que tienen las Sirens, dijo Prince of Wales. Y Justrius se detuvo un segundo viendo los barcos Sirens desvanecerse, como si quisiera buscar las palabras adecuadas. Su voz bajó un matiz cuando habló de aquello que no terminaban de entender. Siento que apenas rozamos la superficie de lo que las Sirens pueden hacer, dijo Justrius. Prince of Wales asintió con suavidad. A su alrededor, un manjú resbaló y dejó caer una pieza. Sus compañeros chillaron y lo recogieron como si nada hubiera pasado. Aún en el apresuramiento, había coordinación. Aún en el caos, un intento por sostener lo que quedaba. Sus miradas se dirigieron, casi al mismo tiempo, hacia la figura solitaria en el borde del muelle. Enterprise estaba de pie mirando al océano. Su postura era firme, sin descanso evidente, como la de alguien que aún no cree que la amenaza haya pasado del todo. Mira, Enterprise, está esforzándose demasiado otra vez, dijo Justrius. Prince of Wales frunció apenas el ceño, con un suspiro contenido. Siempre lo hace. No parece permitirle al cuerpo la tregua que necesita, dijo Prince of Wales. Y Justrius dejó escapar una respiración corta, y su mano se llevó por un instante al pecho, gesto de preocupación contenido. Un arco, demasiado tenso, puede romperse fácilmente, dijo Justrius. Las palabras flotaron unas fracciones de segundo entre el ruido metálico y los pequeños chillidos de los manjú. Prince of Wales permaneció en silencio, observando cómo Enterprise seguía inmóvil, mirando el océano. No eres la única inquieta por eso, dijo Prince of Wales luego. Hoy cargó con más de lo que cualquiera debería soportar. Y Justrius desvió la mirada un instante. Había otra imagen fresca en su mente, un destello del combate. Un Icorn tambaleando y la forma en que alguien había intervenido para protegerla. No era propio de las habituales capacidades de la base. Fue algo inesperado y, al mismo tiempo, determinante. Y no solo ella, dijo Justrius. Hubo alguien más que se forzó demasiado, aunque nadie lo esperaba. Prince of Wales tardó un momento en entender sus palabras, y cuando lo hizo, pronunció el nombre con calma contenida. Ayano Koji, dijo Prince of Wales. Y Justrius apretó las manos con delicadeza, como si sostuviera un recuerdo demasiado vivo. No sé si llamarlo valentía o imprudencia, dijo Justrius. Pero cuando vi a un Icorn en peligro, su reacción fue inmediata. Él se puso entre el peligro y ella sin vacilar. No lo pensó, actuó. Prince of Wales dejó escapar un suspiro más largo, esta vez con resonancia de cansancio y alivio entre tejidos. Sin él, un Icorn habría resultado lastimada o algo peor, dijo Prince of Wales. Sé que su intervención fue arriesgada, dijo Justrius. No debe ponerse en situaciones así a la ligera. Pudo haber salido gravemente herido o en el peor de los casos haber muerto. Prince of Wales miró de reojo a Justrius y asintió con lentitud.
Sin embargo, gracias a lo que hizo, Unicorn está a salvo, dijo Prince of Wales. Y Justrius cerró los labios en un gesto suave, mezclando gratitud y preocupación. Lo sé, pero no quiero que ninguno de los dos vuelva a quedar en peligro, dijo Justrius. El muelle siguió su ritmo entre chispas y chillidos diminutos. Justrius volvió a mirar a Enterprise, que no se movía del borde del muelle. La rigidez de su postura hablaba de su vigilancia implacable, de una voluntad que no se permitía descanso. Ella no se detendrá hasta que alguien la obligue, dijo Justrius. Y no dejará que nadie la obligue, dijo Prince of Wales. Justrius dejó caer la mirada unos segundos, y su voz se hizo apenas un susurro al retomar la idea inicial, más intensa por la cercanía de la realidad que describía. Si Enterprise sigue exigiéndose así, podría romperse, dijo Justrius. Prince of Wales guardó silencio, meditando cada palabra. La base resonaba con la actividad de reparación, pero en esos instantes su atención estaba lejos, suspendida en la posibilidad de otro ataque. Justrius posó la vista en los Manhud que, con esfuerzo, colocaban una nueva pieza en la estructura de un andén. Respiró hondo y, con un tono que mezclaba alivio por la vida salvada y miedo por lo que podía perderse, concluyó su observación. No quiero que nadie se rompa por protegernos, dijo Justrius. Prince of Wales respondió con una leve inclinación de cabeza, comprometida con la misma vigilancia silenciosa. Estaremos atentas, dijo Prince of Wales. Y mientras la mañana prosiguió con reparaciones apresuradas, ambas permanecieron allí, observando a la flota recomponerse, sabiendo que la calma era temporal y que el verdadero desafío apenas se esbozaba en el horizonte. En otro lado, Unicorn estaba sentada en uno de los bancos de madera, con su unicornio en brazos. Aunque su respiración era tranquila, sus dedos se apretaban alrededor del peluche con una tensión que no correspondía al gesto sereno de su rostro. La luz del sol rozaba su cabello violeta, temblando apenas con la brisa. Me alegra que todas estemos bien, realmente me alegra, dijo Javelin mientras se acercaba. Javelin llegó, con su energía habitual, pero con los hombros levemente tensos. Aún después del combate, su espíritu vibrante se mantenía, aunque con una sombra de preocupación que no lograba disimular del todo. La Fey caminó detrás de ella, arrastrando un poco los pasos, sosteniendo una pequeña bebida entre las manos. Sí. Vivas es bueno, dormir también sería bueno, dijo la Fey. Javelin dejó escapar una risita corta ante el comentario, pero enseguida volvió la vista hacia Unicorn. La pequeña Shimhirl no había levantado la mirada desde que llegaron. Javelin se detuvo frente a ella, con el gesto amable que siempre la caracterizaba. Unicorn, ¿estás bien?, dijo Javelin. Unicorn movió apenas los ojos antes de alzar la vista. Sus labios temblaron un instante, como si quisiera decir algo que no encontraba completamente cómo expresar. Sí, solo estaba pensando, dijo Unicorn. La Fey ladeó la cabeza, con su habitual somnolencia. Pensar mucho cansa, deberías descansar un rato, dijo la Fey. Unicorn apretó su unicornio. Por un momento pareció querer esconderse tras él, pero respiró hondo, intentando mantener la voz estable. Es que, si Ayanokoji no hubiera intervenido, dijo Unicorn. El sonido de pasos suaves sobre la madera resonó. Ayanokoji apareció a pocos metros, caminando con su usual calma y postura neutral. Javelin y la Fey se levantaron un poco al verlo, y de inmediato sus rostros mostraron un leve reconocimiento y agradecimiento. Ayanokoji, gracias, por lo de hace un momento, dijo Javelin con suavidad, su tono lleno de sinceridad. Nos ayudaste mucho a todas, especialmente a Unicorn. Sí, muchas gracias, agregó la Fey, aún medio somnolienta, levantando apenas la vista. Realmente, fue importante lo que hiciste. Ayanokoji desvió ligeramente la mirada, manteniendo la compostura y la serenidad que le eran naturales. Cualquiera lo hubiera hecho, dijo, con voz calmada. Me voy a la enfermería. Tengo un par de rasguños por el ataque, necesito revisarlos. Javelin y la Fey asintieron mientras él se alejaba tranquilamente hacia la enfermería, dejando tras de sí un leve eco de pasos sobre la madera.
Unicorn bajó la mirada, abrazando su peluche con más fuerza, sintiendo un extraño alivio aunque aún confundida por lo ocurrido. Javelin se sentó nuevamente a su lado, mientras la Fey permanecía de pie, bebiendo despacio de su botella. «Pero estás bien. Eso es lo más importante», dijo Javelin, intentando transmitir seguridad. «No pasó nada grave». Gracias», susurró Unicorn, su voz apenas audible, todavía temblorosa. Javelin la miró con atención, inclinándose un poco hacia ella. «Sabes, a veces las personas actúan sin pensarlo, especialmente cuando quieren proteger a alguien», dijo Javelin. La Fey asintió con lentitud, bebiendo un poco más. Fue rápido, demasiado rápido, parecía que no tenía miedo, aunque debería haberlo tenido, dijo la Fey. Unicorn bajó la mirada, trazando círculos sobre la cabeza de su peluche. Su voz era un hilo suave pero tembloroso. «No entiendo por qué lo hizo, él siempre parece tan distante», dijo. Javelin suspiró suavemente y colocó las manos sobre sus rodillas. «Eso es lo que lo hace más especial», dijo, con un tono casi protectivo. «A veces las personas solo actúan porque no quieren ver a otros lastimados». Unicorn parpadeó lentamente. Sus ojos violetas brillaban levemente, aunque intentaba mantenerlos claros. Es que, yo, comenzó, pero no terminó la frase. «Está bien», la tranquilizó Javelin. «No tienes que entender todo ahora». La Fey apoyó la botella a un lado y señaló con un gesto flojo hacia Unicorn. «Tal vez, no piensa antes de actuar, pero su cuerpo sí piensa», dijo, recordando lo que había visto. Javelin giró la cabeza y miró a la Fey. «Sí, creo que entiendo lo que dices», dijo Javelin. Unicorn respiró hondo, aún abrazando su peluche, mientras la brisa marina movía suavemente su cabello. Me asusté mucho, pensé que iba a lastimarme», dijo. «Pero no te lastimaste, porque él estaba ahí», respondió la Fey con tranquilidad. Javelin sonrió levemente, inclinando la cabeza hacia Unicorn. «Y estoy feliz de que estés bien», dijo. «Gracias a Ayanokoji». Sí, él ayudó mucho», añadió la Fey. La pequeña Unicorn respiró hondo, intentando procesar la gratitud silenciosa de sus compañeras y el alivio de que todos estuvieran a salvo. Pasaron unos minutos en silencio hasta que un sonido de pasos distintos sobre la pasarela lateral anunció a Illustrious y Prince of Wales. «Unicorn, ¿estás bien?», preguntó Illustrious, caminando con elegancia. «Pareces cansada, y un poco asustada». Estoy bien, solo pensando», dijo Unicorn, abrazando el peluche con fuerza. «Tranquila», intervino Prince of Wales con su tono sereno. «Estamos aquí si necesitas algo». Illustrious sonrió suavemente, inclinándose hacia Unicorn. «A veces, hablar ayuda», dijo. «Puedes decirnos lo que sientes. No hay prisa». Unicorn asintió con un leve movimiento de cabeza. Yo quiero agradecer a Ayanokoji, pero no sé cómo», susurró, su voz trémula. Illustrious le puso una mano sobre el hombro. «No tienes que hacerlo ahora mismo. Respira, y cuando te sientas lista, solo sé tú misma. Eso ya será suficiente». Prince of Wales asintió. «Sí, él estaría feliz de que le agradecieras. Confía en ti misma, Unicorn». Unicorn cerró los ojos, respirando hondo. Javelin y la Fey intercambiaron una mirada, ambas sonriendo levemente. Unicorn necesita sentirse segura», dijo la Fey. «Sí, por eso estamos aquí», dijo Javelin. Unicorn abrió lentamente los ojos, mirando a cada una, y esbozó una pequeña sonrisa. «Gracias por todo», dijo, apenas audible. «Está bien», dijo Javelin. Asintió la Fey. «Siempre». La Fey dio un sorbo a su bebida mientras la brisa jugaba con su cabello. Helado, después estaría bien», dijo la Fey, con voz somnolienta. «Sí, un poco de helado suena bien», dijo Illustrious, con una sonrisa tranquila. «Después puedes pensar cómo agradecerle». «También estaría bien», agregó Prince of Wales, mirando a Unicorn con suavidad. «No hay prisa, solo disfruten un momento tranquilo».
Me gustaría, mucho, dijo Unicorn, dejando escapar un pequeño suspiro de alivio. Javelin asintió, mirando a Unicorn con complicidad. Entonces, un pequeño descanso y helado después, suena perfecto, dijo. Dijo la Fey, recostando levemente la cabeza. Helado y descanso, y Justrius agregó. Un poco de conversación también ayuda, podemos charlar mientras esperamos, Unicorn. Nada demasiado pesado, solo, cosas sencillas. Sí, hablar un poco, dijo Unicorn. Prince of Wales sonrió levemente. Podemos hablar sobre cualquier cosa ligera, sugirió. Así te relajas un poco. Javelin sonrió también. Sí, y tal vez solo comentar cosas del día, nada importante, solo, estar juntas. Me gustaría eso, dijo Unicorn, su voz un poco más firme, dejando entrever un pequeño brillo en sus ojos. La Fey sintió con lentitud. Sí, hablar, buena idea. Unicorn abrazó el peluche, dejando que la compañía de todas la tranquilizara. La brisa marina siguió moviendo su cabello, el sol reflejándose suavemente sobre el agua, y el murmullo del muelle se sentía distante pero constante. ¿Y después del helado? Preguntó Unicorn, un poco tímida. ¿Podemos seguir descansando aquí un rato más? Sí, dijo Javelin. Después de helado, podemos sentarnos un poco, conversar y relajarnos. Nada de prisas. Eso suena bien, dijo Unicorn, con un leve suspiro de alivio. Perfecto, dijo la Fey, recostándose de nuevo. Y Justrius asintió. Todo en su momento. Primero un poco de helado, luego relajación. Así está bien. Prince of Wales añadió. Y mientras tanto, podemos hablar de cosas simples, para que todas nos sintamos mejor. Sí, eso me gusta, dijo Unicorn, sonriendo con suavidad. Javelin miró a todas. Entonces acordado. Primero helado, luego un rato tranquilo, con conversación y compañía, dijo. Repitió la Fey, asentando lentamente. Perfecto, Unicorn abrazó su peluche y cerró los ojos un momento, dejando que la sensación de seguridad y compañía llenara su pecho. Cleveland caminaba entre los escombros del puerto, moviendo cajas y revisando herramientas con rapidez. Sus guantes estaban manchados de aceite, y cada tanto soltaba un suspiro mientras observaba a los Manjur correr de un lado a otro con piezas metálicas. El sonido del metal golpeando madera se mezclaba con el murmullo constante del mar, creando un ambiente tenso pero controlado. Hay demasiado que reparar, murmuró para sí misma, apoyando las manos en la cintura. Si tan solo tuviéramos un barco de reparaciones, esto sería mucho más fácil. Los Manjur la miraron de reojo, como si también compartieran su cansancio. Algunos levantaron las manos a modo de saludo torpe, otros siguieron cargando piezas con esfuerzo visible. Cleveland soltó una risa ligera, breve, más cansada que animada. Sí, ustedes también hicieron mucho, ya lo sé. Se agachó para revisar una caja de herramientas, cerrándola con un golpe seco antes de incorporarse. Al girar la cabeza para revisar el muelle, su atención se detuvo de inmediato. Allí, al borde del puerto, había una figura solitaria. Su abrigo ondeaba al viento, largo y fluido, con el interior carmesí apenas visible cuando la brisa la levantaba. Bajo ella, la camisa blanca sin mangas contrastaba con la minifalda negra con ribetes amarillos. Su postura era recta, inmóvil, como si el cansancio no tuviera derecho a alcanzarla. Enterprise. Cleveland se acomodó la chaqueta y caminó hacia ella, sin esconder la preocupación en su rostro. Enterprise no se movió cuando la escuchó llegar. Sus ojos seguían fijos en el océano, en la línea donde el cielo y el agua se encontraban, como si aún pudiera aparecer algo desde allí. El recuerdo del ataque parecía flotar todavía en el aire. Una ráfaga más fuerte golpeó el puerto y Enterprise estrechó los dedos alrededor de su arco, sin darse cuenta. «Hey», Cleveland se detuvo a su lado. «Deberías descansar. Te forzaste demasiado en esa batalla». «Estoy bien», respondió Enterprise sin cambiar el tono, firme, controlado, casi automático. «Las reparaciones urgentes están completas». Cleveland frunció el ceño y cruzó los brazos.
Eso no significa que tú estés bien. Enterprise dio un paso para irse. Solo uno. Su pierna derecha falló. Fue un temblor breve, casi imperceptible, pero suficiente. Cleveland reaccionó de inmediato y la sostuvo del brazo antes de que perdiera el equilibrio por completo. «Oye. Enterprise». Cleveland abrió los ojos con preocupación. «No estás bien». «Fue solo un momento», murmuró Enterprise, enderezándose con rapidez. «Todavía queda trabajo. El enemigo no está lejos. No puedo bajar la guardia». Cleveland chasqueó la lengua, claramente molesta. «Siempre tienes que ser así. Mira, nadie te pide que te rompas a ti misma». Enterprise no respondió. Se apartó apenas, con un movimiento mínimo, como si el contacto físico le pesara más que la herida. Ajustó el abrigo sobre sus hombros. «Tengo que irme. Hay operativas pendientes». Cleveland la siguió con pasos cortos, intentando no perderla de vista. «Enterprise, espera». Pero Enterprise continuó avanzando, negándose a detenerse. Su abrigo volvió a agitarse con fuerza mientras caminaba en dirección a los almacenes, su silueta recortándose contra la luz del atardecer. Cleveland apretó los puños, frustrada. «Arg, siempre hace lo mismo». Enterprise siguió su camino. Su respiración era irregular, aunque silenciosa. Cada paso enviaba una punzada desde el muslo herido hacia arriba, pero su rostro no mostraba nada. Solo la rigidez en sus hombros, la tensión en su espalda, delataban lo que intentaba ocultar. Mientras caminaba, sus pensamientos eran tan densos como el aire salino que la rodeaba. Ayano Koji, el nombre apareció sin aviso. Recordó el instante exacto en que su flecha se desvió apenas una fracción. Recordó la explosión repentina, el sonido seco del impacto. Recordó a Unicorn cayendo, el miedo en su rostro. Recordó cómo Ayano Koji había aparecido de la nada, empujándola fuera del alcance del ataque. Ese segundo se había quedado atrapado en su mente. Si él no hubiera estado allí. Si hubiera fallado un poco más. Unicorn, Enterprise bajó ligeramente la mirada mientras caminaba. Su mano, la que sostenía el arco, tembló apenas antes de cerrarse con fuerza. «Gracias». Y al mismo tiempo, qué imprudente, ¿por qué arriesgarse de esa manera? Cerró los ojos solo un instante, como si quisiera borrar la escena, pero el recuerdo permaneció. «No puedo permitir que algo así vuelva a pasar, por mi culpa». El rostro de Yorktown cruzó su mente. Su voz, su mirada cargada de expectativas, la presión constante que nunca desaparecía del todo. «Soy Enterprise. La heroína. El buque insignia. La que siempre debe estar lista. La que nunca puede fallar. La que no debe detenerse». Su respiración se volvió más lenta, más controlada. «Si me detengo, si me relajo, alguien va a salir herido. Así ha sido siempre». Pasó frente a un grupo de manjus que transportaban cajas de munición. Ellos se detuvieron al verla, inclinándose ligeramente, pero ella apenas los notó. Caminaba como un fantasma entre ellos, con la mirada perdida, la mente lejos del presente. «No permitiré que nadie más termine como ella». Se llevó una mano al muslo. La herida abierta ardía con cada paso, la sangre seca marcando la tela oscura. No había vendaje. No lo había permitido. Cleveland solo se preocupa, pero no entiende. No pueden entenderlo. Mientras yo pueda moverme, debo seguir. Apretó ligeramente los dientes, sin permitir que nada se reflejara en su expresión. Mis emociones solo estorban. Mi humanidad, solo crea errores. Se detuvo frente a una mesa donde había varias raciones militares. Tomó una Mres sin pensarlo 2 veces y continuó caminando mientras la abría. Ella nunca comía con las demás. No podía. No debía. Compartir algo tan simple la hacía sentir vulnerable, expuesta. Cleveland, que la había seguido a cierta distancia, la observó tomar la ración sin siquiera mirar alrededor. «Ni siquiera intentas comer algo decente», susurró con un suspiro cansado. Enterprise tomó un bocado mientras avanzaba, sin reducir el paso. La sombra que proyectaba sobre el suelo era larga, rígida, tensa, como si estuviera hecha de acero. Cleveland tiene razón. No estoy bien. Pero está bien así. No importa si me rompo.
Lo importante es que ellas estén a salvo. Mientras caminaba, el recuerdo de Unicorn temblando en brazos de Javelin regresó con claridad. La respiración entrecortada de la niña. El peluche apretado contra su pecho. Enterprise bajó la cabeza. Fui demasiado descuidada, demasiado lenta. Si Ayanokoji no hubiera intervenido, se detuvo un instante y cerró el puño con fuerza, las uñas clavándose en la palma. Ayanokoji, lo siento. Un silencio pesado la envolvió, incluso en medio del ruido del puerto. Gracias, pero lo siento. Cleveland finalmente la alcanzó y se detuvo frente a ella, obligándola a frenar. Su mirada era firme, decidida. Enterprise, si sigues así, vas a terminar peor. Mírame. Enterprise levantó la vista solo un segundo. No es importante. ¿Cómo que no es importante? Cleveland la tomó del brazo otra vez. No estás sola, ¿sabes? Enterprise volvió a apartarse, con un movimiento seco. Tengo que seguir trabajando. No. Cleveland dio un paso adelante, plantándose frente a ella. Lo que tienes que hacer es dejar de cargar todo tú sola. Enterprise permaneció en silencio. Su mirada se desvió, evitando la de Cleveland. Cleveland respiró hondo antes de continuar. Sabes. Todos estamos preocupados. Javelin. LaFey. Unicorn. Y Justrious. Wallace. Tal vez incluso Ayanokoji. Todos. El cuerpo de Enterprise se tensó al escuchar su nombre. Cleveland lo notó de inmediato. ¿Ves? Te afecta. No digas que no. Enterprise bajó la mirada hacia el suelo. No puedo permitirme eso. ¿Permitirte qué? ¿Ser humana? Cleveland frunció el ceño. Nadie te quiere perfecta. Te quieren viva. Enterprise apretó los labios, su expresión inmutable, pero no respondió. Cleveland soltó un suspiro largo. Haz lo que quieras, pero no pienses que no nos damos cuenta. Dio un paso atrás y comenzó a retirarse lentamente, sin dejar de mirarla. Enterprise permaneció quieta. Su sombra temblaba ligeramente sobre el suelo de madera del muelle. No merezco descansar. No después de esto. No mientras ellas confían en mí. Finalmente volvió a caminar, pero su paso era más lento, más tenso, como si cada pensamiento fuera un peso más que cargar. En otro lugar con Ayanokoji. El olor a desinfectante es lo primero que noto. No es desagradable. Tampoco reconfortante. Es simplemente, funcional. La enfermería está en silencio. No hay pasos, ni voces, ni el ir y venir constante que suele acompañar a un lugar así después de un combate. Solo el zumbido tenue de los sistemas de la base y la luz blanca, estable, proyectándose sobre las superficies limpias. Ayanokoji está sentado en la camilla, con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. La sábana blanca está perfectamente extendida, sin una sola arruga visible. Era un espacio demasiado limpio para un lugar que, hace apenas un rato, recibió a varias chicas tras un enfrentamiento directo. Movió ligeramente los dedos contra la tela, solo lo justo para comprobar que sigue ahí. No había temblor ni dolor real, apenas una molestia superficial. Estaba solo en la sala, pero no necesitaba compañía. La enfermería de Azurlane no funciona como la de un hospital humano. Es un punto de reposo, un espacio transitorio. Para las Shiv Heroes, la recuperación viene de otras manos, de habilidades que él no posee ni puede recibir. Para él, quedarse quieto es suficiente. Miró al techo. No hizo nada más. Pensar era suficiente. La pregunta volvió a su mente, sin urgencia ni emoción alguna. ¿Por qué se movió? No había sentimiento en la forma en que surgía el pensamiento, ni tampoco duda. Era un análisis, una repetición constante del momento exacto en que su cuerpo respondió antes de que cualquier otra cosa pudiera hacerlo. Pudo no intervenir. Eso era un hecho. Un segundo más tarde, un paso menos, una decisión distinta, y todo habría seguido su curso sin él. Unicorn habría quedado expuesta al impacto. El resultado habría sido variable, y Ayanokoji no apreciaba las variables. La incertidumbre solo es aceptable cuando puede ser contenida. En ese instante, no lo estaba. Cierra los ojos durante un momento. No fue impulsivo.
Eso es lo primero que se recuerdó a sí mismo. El movimiento fue rápido, demasiado para alguien que no pertenece a este campo de batalla. Pero no fue instinto ciego. Fue evaluación comprimida en un margen de tiempo mínimo. Unicorn estaba en el centro del caos, no por debilidad o incapacidad, sino porque era distinta. No era solo una Shinhirl con capacidades de apoyo o alguien que podía curar. Era un punto de unión. Las miradas de Javelin, de la Fei, e incluso de las demás, gravitaban hacia ella. Si algo le ocurría, no sería solo una baja en combate. Sería una grieta. Las estructuras emocionales no se sostienen por rangos ni por fuerza. Se sostienen por vínculos. Unicorn era uno de esos vínculos. Si caía, la moral no se vería simplemente afectada. Se desestabilizaría. Y un grupo emocionalmente inestable toma malas decisiones. Ese riesgo era real. Pero no era el único. Ayano Koji abre los ojos. La luz permanece constante. Sin parpadeos ni fallas. La base está en funcionamiento óptimo. No conoce a Sakura Empire ni Ironblood. Sabe lo suficiente para entender que son enemigos directos. El conflicto es claro, sin ambigüedades. Pero lo que desconoce pesa más que lo que sabe. No conoce cómo tratan a quienes capturan, ni sus límites, ni sus criterios. Y él, no encaja en ninguna categoría definida. No es una Shinhirl ni un civil común. Es una anomalía. En manos desconocidas, eso no es una ventaja. Es un riesgo absoluto. Si la base caía o si el combate se inclinaba demasiado. Si alguien como Unicorn resultaba gravemente herida, su propia posición se volvería peligrosa. Podría convertirse en un recurso, un rehén, en una variable experimental o en algo descartable. Ese escenario no es aceptable. Aquí, en Azur Lane, las reglas son visibles. No completas, pero visibles. Hay estructura. Hay límites claros, incluso en medio del conflicto. Aquí, su supervivencia es predecible. Allá afuera, no lo sería. Intervenir reducía escenarios. No intervenir los multiplicaba. La decisión fue sencilla. Arriesgarse un poco ahora era preferible a apostar su vida a facciones que no conocen absoluto. Exhaló lentamente. No fue altruismo ni heroísmo. Fue control de daños. Aún así, su mente regresó a otro punto. Kei Karuizawa. No pronunció su nombre en voz alta, no era necesario. Con Kei aprendió algo básico. No sobre el amor en sí, sino sobre las reacciones que éste genera, sobre el apego y lo que ocurre cuando alguien importante para otro se encuentra en peligro. Lo observó en ella sobre él, no desde el sentimiento, sino desde el efecto. Aquí, con Unicorn, vio algo similar. Si algo le pasaba, las consecuencias no serían inmediatas. Serían profundas. Persistentes. Cambiarían decisiones futuras. Ese tipo de daño es silencioso. Y peligroso. Ayano Koji enderezó ligeramente la espalda cuando la puerta de la enfermería se abrió. El sonido fue suave, cauteloso. No giró la cabeza de inmediato. Ayano Koji, dijo una voz baja. Era Unicorn. La miró entonces. Ella estaba de pie cerca de la entrada, sujetando un pequeño recipiente de helado con ambas manos. Avanza despacio, como si temiera interrumpir. Sus pasos son casi inaudibles. Las demás, están afuera, dijo Unicorn. Me dijeron que podía venir un momento. Ayano Koji asiente. Está bien. Unicorn se acerca un poco más y le extiende el recipiente con cuidado. Es, para ti. Quería agradecerte, Ayano Koji tomó el helado. Gracias. Eso pareció tranquilizarla. Sus hombros se relajaron apenas, aunque se quedó allí, sin saber si irse o quedarse. No tenías que arriesgarte, dijo en voz baja. Pude haberme movido, oh. No importa, responde Ayano Koji. Ella bajó la mirada. Aún así, gracias. Se hizo el silencio mientras Ayano Koji abría el envase. El aroma dulce le trajo un recuerdo automático. Sakura Airi y el grupo Ayano Koji. No era importante por el sabor, sino por el contexto. Un momento que no exigía nada. Unicorn se parecía a ella, no por su apariencia, sino por su presencia amable, tímida e introvertida. Eso tenía valor, no porque fuera útil, sino porque era algo que me gustaría comprender.
Probó el helado. Ayano Koji está bien. Eso parece bastarle. Unicorn se sienta en la silla cercana, abrazando su peluche. Permanecen en silencio durante unos segundos. Las demás estaban preocupadas por ti. Dijeron que eras imprudente. Probablemente. Unicorn sonríe un poco. Pero, estoy feliz de que estés aquí. Ayano Koji no responde de inmediato. Solo asiente. Unicorn se levantó al poco tiempo. Tengo que volver, ve, dijo Ayano Koji. No te quedes mucho tiempo aquí. Ella asintió y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Ayano Koji, ¿sí? Gracias, de verdad. La puerta se cerró suavemente y él volvió a quedarse solo, mirando el helado en sus manos. La sala blanca no le enseñó a preservar la amabilidad y la inocencia. Tal vez por eso este mundo era distinto y valía la pena observarlo un poco más. No porque lo hiciera mejor, sino porque aún no sabía en qué podría convertirse aquí. Mientras estuviera en Azurlane y las reglas siguieran siendo visibles, seguiría evaluando. Eso era suficiente. Por ahora. En otro lado, justo después del ataque. El balanceo del mar era lento, constante. Kaga permanecía sentada sobre el rigging de su portaaviones, flotando con estabilidad impecable pese al oleaje. El viento marino arrastraba el olor a sal y pólvora lejana, mezclándose con el calor residual del combate reciente. El cielo aún conservaba restos de nubes rasgadas por las explosiones, teñidas de tonos anaranjados y grises. Akagi estaba demasiado cerca, reclinada a su lado, casi apoyada sobre ella, con una naturalidad que no admitía objeciones. Su cuerpo seguía el movimiento de Kaga como si fuera uno solo, la cabeza inclinada ligeramente, sus ojos carmesí atentos, examinándola con una concentración que rozaba lo obsesivo. No te muevas, murmuró Akagi con voz suave. Kaga chasqueó la lengua con molestia contenida. Es innecesario. Ya te dije que no es nada. Akagi no respondió de inmediato. Su mano se alzó y tomó el rostro de Kaga con delicadeza excesiva, como si temiera romper algo frágil. Sus dedos enguantados apartaron un mechón de cabello blanco y dejaron al descubierto el corte fino en la mejilla. Los ojos de Akagi se entrecerraron. Nada. Repitió. Kaga, esto es terrible. Es solo un rasguño, respondió Kaga con frialdad. Ni siquiera, ¿y si deja una cicatriz? Akagi la interrumpió, con un deje dramático. Sería trágico. Tu hermoso rostro, dañado para siempre, Kaga suspiró, claramente incómoda. Akagi, exageras. Akagi inclinó la cabeza y, antes de que Kaga pudiera reaccionar, acercó su rostro. Su lengua pasó lentamente por la herida, con un gesto íntimo, casi reverente. El cuerpo de Kaga se tensó un instante. Akagi. Akagi se separó apenas, dejando escapar una leve risita. Debes cuidarte más, dijo. Si algo malo te sucediera, yo estaría muy triste. Kaga desvió la mirada, tratando de recuperar su compostura. Me disculpo contigo, querida hermana, después de todo, este cuerpo es... No lo menciones, Akagi la interrumpió de nuevo, apoyando la frente contra la de ella. Nosotras dos somos como hermanas. Es natural que la hermana mayor ame a su hermanita. Una risa suave escapó de sus labios. Kaga cerró los ojos un segundo, debatiéndose entre la incomodidad y la resignación. Entonces, un sonido metálico rompió el momento. Un golpe seco, arriba. Demasiado cercano. Kaga abrió los ojos de inmediato y reaccionó por reflejo. Dio un salto hacia atrás, alejándose del lugar donde estaba con un movimiento rápido, su rigging respondiendo al instante. Sus orejas se alzaron, alerta máxima. ¿Qué? Al alzar la vista, la vio. Una silueta apoyada con despreocupación en la parte superior del rigging, luciendo una sonrisa ladeada y el cabello plateado moviéndose al ritmo del viento. Prince Eugen. Cielos, dijo con tono burlón. Espero no interrumpir. La mirada de Kaga se volvió fría, cortante. Sentía molestia, desconfianza y, sobre todo, el orgullo herido. Que alguien se hubiera acercado sin que lo notara era inaceptable. Su expresión rígida era un intento claro de recuperar el control. No me mires así, continuó Prince Eugen, saltando con ligereza hacia abajo. Somos aliadas, ¿no?
Sakura Empire e Iron Blood. Sus botas tocaron la cubierta con un eco metálico controlado. Correcto, añadió, caminando hacia ellas. Akaji se incorporó con elegancia y sonrió. Por supuesto, dijo. Somos camaradas. Perseguimos el mismo ideal. Alzó una mano y, entre sus dedos, se materializó un cubo mental negro que pulsaba con una luz inquietante. Prince Eugen ladeó la cabeza, interesada. Lo vi, comentó. Fue impresionante cómo controlaste esos barcos Sirens. Aunque, solo fueran modelos sin alma. Todo lo que ocurre, respondió Akaji, es voluntad de Aben. Prince Eugen soltó una risita y se sentó justo donde antes estaban Akaji y Kaga. Tomó un Mitarashi Dango con total naturalidad. Aún así, dijo mientras observaba el dulce, estás siendo demasiado precavida. Podías haber continuado hasta aplastar su base. ¿O te asustaste porque rasguñaron a tu hermana? Kaga chasqueó la lengua, irritada. TCH, Eugen soltó una pequeña risa antes de morder una de las bolitas. Kaga avanzó un paso hacia ella con la irritación en aumento, pero el brazo extendido de Akaji la detuvo en seco. Cielos no, dijo Akaji. ¿Dónde está el amor en eso? Hay que jugar con ellas un poco más. Prince Eugen respondió con otra risita. Además, continuó Akaji, esa nave es especial. No debe subestimarse. Prince Eugen levantó la mirada. Enterprise, dijo. De Eagle Union. También conocida como Grey Ghost. Sus ojos brillaron con interés. Podría ser un problema. El silencio se instaló un instante en el océano, solo roto por el chapoteo de las olas. Entonces, un recuerdo cruzó la mente de Eugen. Aunque, hubo algo más interesante hoy. Akaji y Kaga la miraron. Un humano, continuó. Intervino para ayudar a esas chicas. Kaga frunció el ceño. Fue inesperado, admitió. Que un humano pudiera moverse con esa agilidad. Prince Eugen sonrió con burla ligera. Incluso un humano te causó complicaciones. Eso hiere el orgullo, ¿no? Kaga apretó los dientes. Cuida tus palabras. Antes de que la tensión escalara, Akaji habló, con una sonrisa tranquila. Fue interesante, dijo. No tenía miedo. Ni una pizca. Eso no es normal en un humano. Por dentro, su mente evaluaba. ¿Era un obstáculo? ¿Una herramienta? ¿Algo que debía ser eliminado, o reclamado? Me gustaría tenerlo cerca, continuó Akaji. Traerlo al Red Axis. Saber cómo llegó aquí. ¿Por qué tiene esas habilidades? Si tiene alguna conexión con las Sirens, o alguna utilidad. Kaga asintió lentamente. Estoy de acuerdo. Pero en su mente, la sensación persistía. La mirada de aquel chico. Fría, calculadora. Una amenaza potencial. Lo vigilaría, y si mostraba la mínima señal de traición, lo eliminaría. Prince Eugen, en silencio, coincidía. Eugen, en silencio, coincidía internamente. No le interesaba solo su capacidad física, sino su apatía. Esa falta de reacción ante el peligro le resultaba fascinante. Un Shikigami apareció entonces, flotando frente a Akaji. Mayores, dijo una voz. He encontrado una fuerza de avanzada. Tal como informó a Yanami, respondió Kaga. Akaji sonrió. Supongo que podemos hostigarlas un poco. ¿Puedes manejarlo? No. Quizás seas inmadura, pero esto no es difícil. Entendido. El Shikigami desapareció envuelto en fuego. Akaji giró hacia Prince Eugen. Ahora, famosa guerrera de Iron Blood, pido tu apoyo. La quinta división encontró algunas rezagadas, añadió Kaga. No debemos dejarlas ir. Akaji llevó una mano al pecho en un gesto melodramático. Me avergüenza admitirlo, pero me preocupa muchísimo por mis pequeñas. Si Iron Blood nos presta su ayuda, sería muy reconfortante. Prince Eugen hizo un sonido pensativo, jugueteando con el palillo del dango entre sus dedos. Finalmente, se levantó. Bien, supongo que acepto. Arrojó el palillo hacia los pies de Kaga, atravesando la madera. TCH, gruñó Kaga. Tomaré prestadas a Z-23 y esa chica, a Yanami, dijo Prince Eugen. Qué honor presenciar una demostración de su fuerza, respondió Akaji.
El ruido metálico del Ryujin de Prince Eugen se alejó. La luz del sol descendía, reflejándose en el mar como un camino dorado. Ayanami estaba sentada sobre su Ryujin, observando la puesta de sol en silencio. El mundo parecía tranquilo. Ayanami giró la cabeza. Z-23. Z-23 se acercó con paso firme. Tenemos una misión. Por favor, ven con nosotras. ¿Otra batalla?, preguntó Ayanami, con tono apagado. Sí. Una flota enemiga lejos de su base. Las atacaremos antes de que regresen. Ayanami suspiró mientras los recuerdos afloraban. Unicorn, la Fei, Javelin, sus sonrisas, y el miedo genuino que vio en sus ojos cuando Unicorn estuvo en peligro. No me disgusta pelear, dijo, pero tampoco me gusta. Z-23 agitó los brazos. No te vuelvas egoísta de repente. Z-23, ¿a ti te gusta pelear? Z-23 se quedó en silencio un instante. Ah, no se trata de nosotras. Lo que nos gusta no es relevante. Nuestro deber es ejecutar la misión. Ayanami levantó la vista hacia los últimos rayos de sol. Somos buques de guerra, continuó Z-23. Nacimos para luchar. Nos corresponde obedecer órdenes. Ayanami bajó la mirada, luego volvió al horizonte. Eso, es algo que no entiendo del todo. El sol siguió ocultándose. Y el mar, indiferente, continuó meciéndose. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero el aire todavía conservaba restos de la tensión del combate anterior. En una elevación rocosa que dominaba la costa, Javelin estaba sentada con las piernas recogidas, contemplando el horizonte. Desde allí podía verse el mar extendiéndose sin obstáculos, tranquilo solo en apariencia. El viento movía suavemente su cabello, pero su expresión no era relajada. A su lado, la Fei estaba acostada boca arriba, sosteniendo comida con ambas manos. Masticaba despacio, sin prisa, con la mirada perdida en el cielo. Javelin frunció ligeramente el ceño. Me pregunto si está bien, la Fei hizo un sonido bajo mientras terminaba de masticar. Javelin giró la cabeza hacia ella. Ah, hablas de Ayanokoji, dijo la Fei después de tragar, dándole otro bocado a su comida. Javelin asintió con lentitud. Levantó un poco la cabeza, como si ese gesto le permitiera ver algo más allá del océano. Sí, Ayanokoji. Aunque parecía estar bien, me preocupa que pueda estar herido o lastimado. Después de que Unicorn le agradeció, no sabemos si de verdad está bien. Al final del día sigue siendo un humano, alguien más débil y frágil comparado con nosotras. La Fei siguió comiendo, guardando silencio un momento. Los humanos se rompen fácil, dijo al final, con total naturalidad. Pero Ayanokoji no parecía frágil. Javelin bajó la mirada, pensativa. Eso es lo que más me preocupa, un sonido diferente cortó el aire. Un aleteo. Ambas levantaron la vista casi al mismo tiempo. En lo alto, un águila cruzaba el cielo con las alas extendidas, describiendo un amplio círculo antes de alejarse hacia el mar. La Fei ladeó la cabeza. Esa ave, antes de que pudiera terminar la frase, unos pasos se escucharon detrás de ellas. Eran firmes, medidos. Javelin se giró primero. Enterprise estaba allí. Su silueta destacaba incluso sin moverse. El abrigo ondeaba suavemente con el viento mientras sus ojos recorrían el lugar sin expresión visible. Javelin se puso de pie de inmediato. Hola, Enterprise. Enterprise la miró, pero no respondió. Avanzó en silencio, subiendo hasta donde estaban ellas, y se detuvo cerca del borde de la montaña. Frente a ella, el océano se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La Fei siguió comiendo, como si nada hubiera cambiado. Javelin dudó un instante, luego volvió a sentarse. ¿Quieres un bocadillo?, preguntó con una sonrisa tímida. Enterprise giró apenas la cabeza. No, gracias. El silencio se prolongó entre las tres, solo interrumpido por el silbido del viento. Fue la Fei quien habló esta vez. Enterprise, ¿estás herida? Javelin parpadeó, sorprendida. Enterprise la miró. ¿Puedes notarlo? Mientras hablaba, apretó la mano varias veces, como comprobando algo invisible.
Creo que mi regeneración se ha ralentizado. Javelin se levantó de golpe. ¿Qué? Entonces tienes que curarte rápido. Enterprise volvió la vista al océano. He completado las reparaciones críticas. No se preocupen por mí. Javelin apretó los labios. Enterprise es el barco más fuerte de Eagle Union. Eso siempre lo había sabido. Su forma de hablar, su postura, su presencia, todo transmitía seguridad. Pero, Javelin levantó la mirada y la fijó en su espalda. Enterprise, no entiendo por qué te esfuerzas hasta el agotamiento total. Enterprise abrió ligeramente los ojos, sorprendida. Giró el rostro hacia ella, la boca entreabierta, como si no esperara esa pregunta. Luego se dio la vuelta, cerró los ojos y habló. Haces una pregunta extraña. Volvió a abrirlos y alzó un poco la cabeza. El único propósito de nuestra existencia es luchar. No hay duda alguna en eso. La Fey levantó su bebida que tenía cerca y tomó un sorbo. La Fey no quiere trabajar cuando tiene sueño. La Fey. Exclamó Javelin agitando las manos. Pero, continuó la Fey, con voz tranquila, a la Fey no le gusta cuando la gente se mete con sus amigos. Cuando eso pasa, la Fey trabajará más duro. Enterprise la miró. Sus ojos se abrieron apenas un poco más. ¿Qué dices a eso, Enterprise? Preguntó la Fey. Enterprise bajó la mirada. Su cabello cayó hacia adelante, ocultando parcialmente sus ojos. Bueno, la frase quedó suspendida en el aire, arrastrada por el viento. Más lejos, sobre el océano abierto, varias figuras avanzaban a toda velocidad, cortando el agua con estelas blancas. Aman iba al frente. Su rigging respondía con precisión, impulsándola más rápido que el resto. Sus movimientos eran bruscos, llenos de urgencia. Aman, cálmate, dijo Northampton con voz firme, manteniéndose a su lado. Ya te lo expliqué. No entiendo por qué me pides que me tranquilice cuando Yorktown Nesan está en peligro. Gritó la destructora. Desde la base informaron que los enemigos ya fueron rechazados, añadió Elena, ajustando su ritmo. Aún así tenemos que darnos prisa. Replicó Aman, dándose otro impulso que la adelantó un poco más. Northampton dejó escapar un suspiro. ¿Cuánta energía ha estado así desde ayer? Este fantasma está muy agotado, murmuró Long Island, deslizándose con movimientos perezosos. Arizona, mientras tanto, observaba el horizonte con cautela. Parece que la que derrotó al enemigo fue la famosa Enterprise. Enterprise. Dijo Northampton. Ah, Ornette, ¿esa no es tú? Sí, interrumpió Ornette con una sonrisa confiada. Es una gran carga tenerla de hermana mayor. Aman se giró bruscamente. Ya dejen esa charla ociosa. El enemigo puede aparecer en cualquier momento. Ornette se encogió de hombros, divertida. Sí, supongo que Aman tiene razón. Mejor nos apresuramos. Cuidado, dijo Elena de repente. ¿Elena? Preguntó Arizona. Ah, Ornette frunció el ceño. Supongo que fuimos un poco lentas. Dos siluetas se aproximaban desde el frente. Barcos de Sakura Empire, dijo Elena. Ah, se ven muy fuertes, comentó Long Island. Aman tronó los nudillos con determinación. Aman les dará una lección con gusto. En el lado opuesto, sobre el rigging de su portaaviones, Shoukaku estaba sentada en el borde, balanceando ligeramente las piernas. Ah, pobrecita de mí, dijo con voz melodiosa. Intimidada por esas malas mujeres, ¿no lo crees, Suikaku? Suikaku se encontraba en una posición más elevada, sobre la estructura superior de su propio rigging. Giró la cabeza hacia su hermana. Vamos, hermana mayor. No puedes tomar esto en serio. Es la mejor oportunidad que tenemos para demostrarle a los mayores lo fuertes que somos. Shoukaku sonrió con suavidad. Eres tan directa, Suikaku, no te preocupes. Yo te cubriré la espalda. Suikaku dio un golpe firme sobre la superficie metálica y desenvainó su katana. Un aura vibrante comenzó a envolverla. ¿Sí? Mientras tú estés conmigo, no tengo nada que temer. En otra parte de la base de Azurlane, una sala amplia estaba ocupada por varias Shivhills. Prince Of Wales estaba al frente, con expresión seria.
Debemos ayudar a Hornet y a las demás. ¿Qué nave está lista para moverse? La puerta se abrió. Illustrious entró, acompañada de Unicorn. Wallace, dijo Illustrious. Enterprise ella, Prince of Wallace levantó la vista de inmediato. ¿Qué? El océano se abría delante de ella en largas estelas blancas. Enterprise avanzaba con rapidez, deslizándose sobre el agua con una precisión que parecía automática. El viento golpeaba su abrigo largo, haciéndolo ondear a su espalda, mientras su rigging de portaaviones respondía con un zumbido constante, aunque irregular. Un crujido seco resonó bajo sus pies. Enterprise frunció apenas el ceño. El rigging mostraba pequeñas grietas, líneas finas que se extendían como venas bajo tensión excesiva. Lo sabía. Era consciente de ello desde hacía varios minutos, pero no importaba. Enterprise, te estás adelantando demasiado. La voz llegó desde atrás. Cleveland apareció a su lado, deslizándose con esfuerzo para igualar su velocidad. Su expresión estaba cargada de preocupación, pero también de determinación. No tenemos tiempo que perder, respondió Enterprise sin mirarla. Aceleró un poco más. El rigging vibró violentamente y, por un instante, su equilibrio falló. Enterprise dio un paso en falso sobre el agua. Enterprise. Cleveland reaccionó de inmediato y la tomó del brazo antes de que cayera al océano. El impacto fue breve, pero suficiente para que la rubia sintiera el peso real del cuerpo de su compañera. Aún estás severamente dañada, dijo Cleveland con firmeza. Estás siendo imprudente. Enterprise bajó la mirada, dejando que su cabello cubriera sus ojos. Hornet es mi hermana, dijo. No puedo tardar. Cleveland parpadeó, sorprendida por la carga emocional en esas palabras. Enterprise se soltó del agarre y volvió a impulsarse hacia adelante, aumentando la distancia entre ambas. Cleveland se quedó mirándola unos segundos, observando cómo su figura se alejaba. Luego sonrió, ladeando la cabeza. Vaya, después de todo sí tienes un lado humano. Aceleró. En ese caso, yo te ayudaré. Se impulsó con más fuerza, cerrando la distancia. También tengo muchas hermanas, y sé cómo te sientes. Miró alrededor, evaluando el océano vacío. Ojalá tuviéramos algunos barcos escolta, como si el comentario hubiera sido una invitación. Dos presencias más se aproximaron rápidamente desde un costado. La Fey también irá, dijo con voz somnolienta. Vamos a ayudar a las demás. Añadió Javelin con energía. Cleveland giró la cabeza y las vio acercarse, deslizándose con decisión. Se dio la vuelta completamente, levantó el pulgar y guiñó un ojo con una sonrisa amplia. Muy bien. El grupo avanzó unido, cortando el océano rumbo al combate. Más adelante, el panorama era muy distinto. Aman flotaba boca abajo sobre el océano, apenas moviéndose, con el rigging desactivado y la respiración agitada. Me siento tan mal, murmuró. Cerca de ella, Long Island flotaba de espaldas, con los brazos abiertos como si estuviera descansando. Este fantasma, definitivamente necesita una cama. Arizona respiraba con dificultad, sosteniéndose apenas sobre el agua, mientras Elena intentaba recomponerse a su lado, el rostro tenso pero sereno. Northampton permanecía flotando con rigidez, observando el cielo y evaluando la situación con calma forzada. Más adelante, la batalla continuaba. Hornet esquivaba por poco otra oleada de bombarderos en picado. Los aviones descendían con precisión letal, obligándola a cambiar de dirección constantemente. Arriba, Shoukaku volaba con gracia, sosteniendo una flauta entre sus manos. Sus dedos se movían con suavidad y una melodía se extendía por el aire. Esta melodía es un requiem, dijo con voz tranquila. Su propósito es calmar a los muertos. Volvió a llevar la flauta a sus labios. Los bombarderos descendieron de nuevo. Hornet jadeó, esquivando por escasos centímetros. No me gusta estar a la defensiva, gruñó. Necesito el apoyo de alguien. Otro ataque la obligó a girar bruscamente. Maldita sea. Un movimiento rápido surgió desde un costado. Suikaku apareció deslizándose con velocidad, colocándose a su lado. Te tengo. Levantó su katana y la apuntó directamente hacia Hornet. Hornet abrió los ojos y apretó los dientes.
¡Demonios! Suikaku sonrió. Justo cuando iba a lanzar el golpe, una ráfaga de disparos cruzó el aire. Los proyectiles impactaron cerca, obligándola a retroceder. ¿Qué? Exclamó mientras desviaba los disparos con su katana. Shoukaku detuvo su melodía y giró la cabeza. Ornette aprovechó el instante y se alejó, impulsándose con fuerza. Giró hacia el origen de los disparos. «Hermana», gritó. Enterprise apareció avanzando directamente hacia el frente, el arco ya tensado, invocando más casas que se lanzaron contra las fuerzas enemigas. «Vete», dijo Enterprise mientras disparaba. «Yo me encargo». Ornette asintió. «Gracias, hermana». Se alejó rápidamente. Suikaku observó a Enterprise acercarse, aferrando con fuerza la empuñadura de su katana. «Ahí estás, Grey Ghost». Se lanzó hacia ella, la katana descendiendo con fuerza. Enterprise levantó su arco y bloqueó el ataque. El impacto metálico resonó con fuerza sobre el mar. «El portaaviones más fuerte de Eagle Union», dijo Suikaku con una sonrisa feroz. «Una oponente digna». Enterprise resistió la presión, retrocediendo apenas sobre el agua. El Ryujin crujió. Apretó ligeramente los dientes. Con un movimiento preciso, aplicó más fuerza y empujó a Suikaku fuera de su alcance. Suikaku se deslizó hacia atrás, estabilizándose. Cerró los ojos un instante y los volvió a abrir. «Prepárate», dijo. «Porque esto es un duelo». Empuñó su katana con firmeza. Enterprise respondió apuntando su arco directamente hacia ella. Más atrás, Ornette se deslizaba con dificultad. Su respiración era pesada, pero vio a Cleveland, Javelin y LaFey acercarse. Cleveland agitó la mano. «Ornette. Ya llegamos para ayudar». Ornette soltó una risa breve aliviada. Justo a tiempo, se estaba poniendo peligroso. Sus fuerzas flaquearon de repente. Cleveland la alcanzó y la sostuvo antes de que cayera al agua. «Es la oportunidad de retroceder», dijo Cleveland. «Solo déjame desplegar mi nave». Antes de que pudiera terminar, una serie de proyectiles cayó cerca de ellas, levantando enormes columnas de agua. Todas se vieron obligadas a esquivar. «Ah no, ¿ahora qué?», murmuró Cleveland. Una figura flotaba en el aire, con una sonrisa tranquila y burlona en el rostro. «Prince Eugen». «Guten Tag», dijo, llevándose un dedo a la parte inferior de los labios. «No nos dejen fuera de la diversión, Azurlane». Detrás de ella, unos barcos Siren se alineaban. Desde otro ángulo, una figura se aproximó con velocidad. Z-23 apareció deslizándose. Ornette las miró con tensión. «¿Eres de Iron Blood?», Prince Eugen bajó la mano y giró la cabeza. «Z-23», dijo. «¿Puedes encargarte?». Z-23 asintió. «Entendido». Avanzó, apuntando con su Ryujin. «Soy Z-23, destructora de Iron Blood. Prepárense para ser derrotadas». Desde otro costado, Ayanami se acercó en silencio. Sus ojos se detuvieron en LaFey, luego en Javelin. Recordó a Unicorn cómo reaccionaron cuando estuvo a punto de ser lastimada. El miedo. Las miradas de angustia. Desvió la vista con rapidez, intentando enterrar ese recuerdo. LaFey se incorporó lentamente. Javelin giró la cabeza hacia su amiga. «¿Eh? Toma a las demás», dijo LaFey. «Y retírate». Javelin abrió los ojos. «¿Qué?». LaFey. Z-23 ladeó la cabeza. «¿Te ofreces voluntaria para abrir la brecha?», dijo. «Un acto honorable, incluso en un enemigo». Apuntó directamente a LaFey. Poco después de que las chicas partieran con urgencia. El pasillo estaba en silencio. Ayano Koji caminaba con las manos en los bolsillos del pantalón. El sonido de sus pasos era amortiguado por el suelo pulido de la base. No tenía prisa, ni tampoco un destino claro en un primer momento. Había visto a Enterprise marcharse con urgencia, algo que por sí solo no habría llamado su atención. Era coherente con su forma de actuar. Siempre en movimiento, siempre adelantándose, siempre ignorando los límites de su propio cuerpo. Pero luego, Javelin y LaFey la siguieron. Aquello sí resultó curioso. No fue lo suficiente como para alarmarse o intervenir de inmediato, pero sí lo bastante para generar una pregunta en su mente. ¿Por qué ahora?
El ruido distante de pasos apresurados, puertas abriéndose y voces superpuestas había quedado grabado en su memoria con precisión. No necesitó mucho tiempo para trazar una ruta mental hacia el origen del ajetreo, el edificio principal. Ayano Koji avanzó por los corredores con naturalidad, como si conociera el lugar desde hacía meses y no desde apenas unos días. El entorno seguía resultándole extraño, pero la extrañeza había comenzado a perder su impacto. Un mundo distinto, reglas distintas, personas distintas. Al principio, habría esperado sorprenderse ante un escenario así. Ahora, no tanto. Se detuvo frente a una puerta. Desde el interior se filtraban voces que reconoció al instante. Illustrious y Prince of Wales. Empujó la puerta sin anunciarse. El interior era amplio y luminoso. Una gran ventana ocupaba casi toda una pared, revelando el océano que se extendía hasta el horizonte. La luz natural entraba con suavidad, bañando la sala con tonos tranquilos. Illustrious y Wales estaban de pie mirando hacia afuera, con sus siluetas recortadas contra el azul del agua. En el suelo, cerca de una mesa baja, Unicorn estaba sentada con las piernas recogidas. Tenía a su peluche frente a ella y un pequeño bocadillo en la mano. La pequeña masticaba despacio, pero su mirada no estaba en su merienda. Estaba perdida en sus propios pensamientos. Ayano Koji observó la escena sin cambiar de expresión. El unicornio, Uchan, comía cerca de ella con total naturalidad, como si siempre hubiera tenido vida propia. No había cables, ni mecanismos visibles, ni lógica humana que pudiera explicarlo. Tal vez, en otro momento, aquello le habría resultado perturbador. Ahora, no. Ya se estaba acostumbrando a las anomalías de este lugar. El sonido de la puerta al cerrarse captó la atención de las dos mujeres. Ambas se giraron. Ayano Koji, dijo Illustrious con suavidad. Prince of Wales lo observó con atención, evaluándolo en silencio. Unicorn no reaccionó. Seguía mirando su peluche, mientras sus dedos apretaban la tela de su vestido con más fuerza de la necesaria. Illustrious dio unos pasos hacia él y, al estar frente a frente, hizo una leve reverencia. Su gesto fue elegante y sincero. Quería agradecerte, dijo ella. Por lo que hiciste por Unicorn, y también por Javelin y la Fey. Pero especialmente por proteger a Unicorn. Levantó la mirada y le dedicó una sonrisa cálida. Lamento no haberlo hecho antes. Y. También me disculpo por no haber llegado a tiempo. Te pusimos en peligro. Ayano Koji respondió con un leve movimiento de cabeza. No hice gran cosa, respondió. Cualquiera habría hecho lo mismo. Prince of Wales se acercó entonces. Aún así, intervino, protegiste a 3 de nuestras compañeras. Eso no es algo menor. Si necesitas algo, lo que sea, no dudes en pedirlo. Ayano Koji la miró. La oferta era interesante. Recompensa, favores, acceso. En otro contexto habría aceptado sin dudar, evaluando qué pedir y qué implicaciones tendría. Pero aquí, todavía no. No conocía del todo este mundo ni sus estructuras. Ya había expuesto más de lo prudente al revelar parte de sus capacidades físicas. Pedir algo ahora sería arriesgado. No es necesario, respondió. Por ahora, saber que Unicorn, la Fey y Javelin están a salvo es suficiente. Hizo una breve pausa. Si en el futuro surge una situación en la que realmente necesite ayuda, se los haré saber. Prince of Wales parpadeó, sorprendida. No era la respuesta que esperaba de un civil. Asintió lentamente, mientras una pequeña sonrisa se formaba en su rostro. Entiendo. Illustrious relajó la postura y se acercó un poco más. Sus ojos reflejaban algo distinto. Eres muy noble, dijo. Pero no cargues con todo tú solo. Extendió las manos y, con un gesto suave, tomó las de Ayano Koji. Luego, casi sin que él pudiera anticiparlo, llevó una de ellas hacia la cabeza del joven y comenzó a acariciarla con cuidado. El contacto fue cálido. Demasiado. El cuerpo de Ayano Koji se tensó de forma casi imperceptible. No fue por rechazo, sino por reflejo. Su respiración se mantuvo estable, pero sus músculos reaccionaron antes de que pudiera detenerlos. Luego, se relajó. No se apartó. Desvió la mirada hacia un lado, evitando el contacto visual directo.
Su expresión permaneció plana, algo que Illustrious interpretó como una timidez extrema. Si en algún momento tu corazón se siente pesado, continuó ella, o si simplemente necesitas hablar, recuerda que siempre estaré aquí para escucharte. Ayano Koji tardó unos segundos en responder. Entiendo, gracias, dijo con su característica voz monótona y suave. Nadie me había dicho algo así antes. No era mentira. No del todo. Y Illustrious sonrió con mayor dulzura. Fue entonces cuando Unicorn levantó la vista y sus ojos se encontraron con la escena. Al ver el contacto entre Illustrious y Ayano Koji, algo se formó en su interior. Una sensación extraña de calidez y felicidad. Acto seguido, se escondió detrás de su peluche con el rostro enrojecido hasta las orejas. Illustrious Nee-sama, tiene razón, murmuró. Yo también, quiero estar para ti, Uchan flotó, alejándose de Unicorn. Se acercó a Ayano Koji y dio una vuelta a su alrededor antes de posarse brevemente sobre su cabeza. Ayano Koji se quedó quieto. En su mente, buscaba una salida. No porque le desagradara la situación, al contrario, le parecía interesante, sino porque estaba llamando demasiado la atención. Recordó el motivo por el que había llegado allí. ¿Por qué ellas se fueron con tanta prisa?, preguntó. Illustrious retiró las manos de inmediato y Unicorn volvió a tensarse al recordar a sus amigas. Uchan regresó flotando junto a ella. Prince of Wales se aclaró la garganta. Enterprise se adelantó, explicó. Su estado no es estable y las demás la siguieron. Ayano Koji asintió, comprendiendo la preocupación por Enterprise. En su mente, comenzó a analizar por qué ella actuaba de esa forma, deduciendo que se debía a un trauma del pasado. Algo que intentaría investigar para determinar si podía serle de utilidad. Pidió quedarse para recibir información sobre las chicas y ellas aceptaron. Se sentó en uno de los sillones mientras Unicorn permanecía en el suelo, en silencio. De pronto, el teléfono sonó. Prince of Wales atendió de inmediato. Comando de la base de Azurlane. Una voz respondió desde el otro lado. Ha pasado mucho tiempo, Wales. Prince of Wales se irguió al reconocerla. Su Majestad. Tu espera ha terminado, declaró Queen Elizabeth. Yo, Queen Elizabeth, y mi noble flota hemos llegado al rescate. Prince of Wales cerró los ojos un instante, aliviada. Gracias, Majestad. Nuestros aliados se encuentran bajo ataque. Lo sé, respondió. Ya hice mi movimiento. La llamada terminó. El alivio inundó la sala. Illustrious suspiró y Unicorn apretó su peluche con una ligera sonrisa. Ayano Koji se levantó. Me retiraré a descansar, dijo. Aún no me he recuperado del todo. Unicorn abrió la boca para decir algo, pero finalmente guardó silencio. Prince of Wales asintió. Descansa bien. Gracias nuevamente. Illustrious tomó su mano una vez más antes de que se fuera. Recuerda mis palabras, dijo con una sonrisa. Ayano Koji asintió, se soltó con cuidado y salió de la habitación. El pasillo volvió a recibirlo. Caminó hacia su dormitorio procesando lo ocurrido. La calidez, el contacto. El frío de la sala blanca se sentía ahora muy, muy lejano. Tal vez, proteger a esas tres chicas había sido un beneficio mayor de lo que esperaba. Cerró la puerta tras de sí. Y, por primera vez, no lo sintió como un experimento. A varios kilómetros en el océano, el panorama era muy distinto. El océano se abría en estelas largas y fragmentadas. Una figura avanzaba sobre la superficie con velocidad constante, sin titubeos, cortando el agua con precisión casi mecánica. No buscaba ocultarse, pero tampoco anunciaba su llegada. Simplemente se acercaba. El sonido distante del combate ya era perceptible. Explosiones, ráfagas y energía acumulándose para descargarse en pulsos irregulares. La chica continuó deslizándose hacia el centro del enfrentamiento, observando sin intervenir todavía. Su presencia aún no se imponía, pero estaba cada vez más cerca. Enterprise retrocedía. No porque quisiera, sino porque no podía hacer otra cosa. Otra flecha de energía salió disparada desde su arco, surcando el aire con violencia contenida. Suikaku reaccionó al instante, girando el cuerpo y levantando su katana para interceptarla.
El impacto la empujó apenas hacia atrás, el agua levantándose bajo sus pies, pero no perdió el equilibrio. TCH, Suikaku volvió a impulsarse hacia adelante. No en mi guardia. La katana descendió con un arco preciso, cargado de intención. Enterprise levantó su arco justo a tiempo, bloqueando el golpe con la parte central del Ryujin. El choque vibró a través de su cuerpo. Era demasiada fuerza. Retrocedió un paso más mientras el océano se agitaba bajo ella. Suikaku no le dio respiro. Tengo mucho más. El siguiente ataque llegó sin pausa. Luego otro. Y otro más. Enterprise bloqueaba y retrocedía en un ciclo interminable. Cada impacto recorría sus brazos, sus hombros, su espalda. El Ryujin absorbía parte de la fuerza, pero no toda. Cada paso atrás era una concesión mínima que se acumulaba. No puedo dejar de moverme. Ese pensamiento se mantenía firme, incluso mientras el cansancio comenzaba a filtrarse por debajo de su control habitual. Suikaku sonrió, notándolo. ¿Es todo lo que tienes, Grey Ghost? La katana volvió a descender, ahora con más peso, más presión. Enterprise sostuvo el bloqueo, los dientes apretándose apenas. El océano bajo sus pies se onduló con violencia. No, aún no. Suikaku siguió atacando sin descanso. No había pausas. No había concesiones. Era una presión constante, diseñada para quebrar, no para herir de inmediato. Enterprise comenzó a ceder. Un paso. Luego otro. El equilibrio se volvió más frágil. Un golpe mal bloqueado hizo que su postura se abriera un instante demasiado largo. Suikaku lo vio. Enterprise cayó. El impacto contra el océano fue duro, desordenado. El agua salpicó con fuerza, rompiendo su ritmo por completo. Su cuerpo respondió por reflejo, tratando de reincorporarse, pero la presión no se detuvo. Suikaku ya estaba encima de ella con la katana apuntó directamente hacia ella. Esto se acabó. En ese instante, una voz se alzó desde arriba. «Alto, Suikaku». Shoukaku flotaba a cierta distancia, observando con atención tensa. Sus ojos se habían abierto más de lo habitual. Suikaku dudó solo una fracción de segundo. Pero fue suficiente. Enterprise ya estaba de pie. No completamente estable, pero en pie. Una flecha de energía comenzó a formarse en su arco, condensándose con rapidez. Su postura cambió. Ya no estaba retrocediendo. Suikaku, al haberse lanzado con la intención de terminar el combate, había bajado la guardia por completo. Su cuerpo estaba abierto. Expuesto. Enterprise disparó. La flecha salió directa hacia ella. Suikaku reaccionó tarde, pero reaccionó. Giró el cuerpo con fuerza y levantó la katana, desviando el ataque por apenas unos centímetros. El impacto no la alcanzó de lleno, pero la energía residual se expandió detrás de ella. Desde esa energía, algo más se formó. Un bombardero en picado emergió, dando una vuelta cerrada sobre el océano. Suikaku alzó la mirada. Es una locura. La bomba descendió. La explosión sacudió el océano con violencia. El agua se elevó en una pared blanca y caótica, cubriendo todo por un instante. El impacto lanzó ondas en todas direcciones. Enterprise sintió el golpe recorrerle el cuerpo. No era una herida grave, pero sí suficiente para desorientarla. Suikaku cayó de espaldas, girando sobre el agua. Enterprise reaccionó primero. Se impulsó hacia adelante y, aprovechando que Suikaku estaba de espaldas, le dio una patada directa, lanzándola lejos. El cuerpo de Suikaku se deslizó varios metros antes de detenerse, tratando de incorporarse con dificultad. Terminó arrodillada sobre el océano, jadeando, una mano apoyada en el agua para no caer. El cansancio se acumulaba. El dolor también. Alzó la vista hacia Enterprise. Es increíble, Enterprise estaba de pie. Su respiración era controlada, pero pesada. Levantó su arco una vez más. Otra flecha de energía comenzó a formarse, más lenta esta vez. No puedo fallar. No ahora. Ese pensamiento se impuso. Más atrás, la escena era distinta. Prince Eugen flotaba con aparente despreocupación, cruzando las piernas en el aire mientras observaba el combate. Sus ojos se movían de una chica a otra, evaluando. Javelin ayudaba a Elena y a Northampton a ponerse de pie.
Las sostenía con cuidado, revisando rápidamente que pudieran mantenerse. Alzó la mirada hacia Z-23 y Ayanami. Ayanami bajó ligeramente la cabeza. ¿Por qué?, murmuró Javelin, tenemos que hacernos daño entre nosotras. Su voz era baja, pero clara. No hay otra forma, sin pelear. No hablaba solo de ese momento. Había algo más profundo en su tono. Un deseo genuino, casi infantil, de que todo pudiera ser distinto. Para ella, las verdaderas enemigas siempre habían sido las Sirens. No otras Shivhills. Prince Eugen ladeó la cabeza, interesada. «¡Qué conflicto moral tan lindo!», dijo con una leve risa. «Veamos qué decides hacer». Entonces sus ojos se abrieron un poco más. ¿Qué? La Fey había bajado su Ryujin. Lo desactivó sin prisa, como si fuera lo más natural del mundo. Z-23 la miró, incrédula. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? La Fey se dio la vuelta, cerrando los ojos. Tengo mucho sueño, así que me voy. Z-23 agitó el brazo con el que apuntaba. Oye. Estás jugando conmigo. Tómate esto en serio. Javelin levantó la mirada y soltó una leve risita, incapaz de evitarlo. Cleveland la observó con una sonrisa incrédula. Entonces, una explosión resonó detrás de ellas. Cleveland y Ornette giraron la cabeza al mismo tiempo. Todas miraron hacia el origen del ruido. El cielo se llenó de cazas y bombarderos. Shoukaku volaba entre ellos. Esquivó un avión que pasó demasiado cerca, luego otro. Los proyectiles cruzaban el aire, pero ninguno lograba alcanzarla. Tras esquivar el último, alzó la voz. Suikaku. Enterprise avanzaba, deslizándose sobre el océano. La flecha de energía estaba casi completa. Se detuvo cuando estuvo lo suficientemente cerca. Suikaku, aún arrodillada, levantó el cuerpo con dificultad. Sus músculos protestaban. Cada movimiento pesaba. Por lo menos, jadeó, debo darle un golpe, Enterprise apuntó. Se acabó. Suikaku frunció el ceño, apretando los dientes. Entonces ocurrió. Un sonido seco. Crack. El arco del Ryujin de Enterprise se rompió. No explotó. No se desintegró. Simplemente cedió. Enterprise abrió los ojos con incredulidad. Sus pupilas se contrajeron. ¿Qué? Miró el arco roto. No hubo respuesta. Intentó canalizar energía, pero solo encontró un vacío absoluto. Ni Ryujin, la realización llegó con un peso brutal. Había llegado a su límite. Suikaku también lo vio. Su expresión cambió. Frustración. Decepción. No era así como debía terminar. Ella quería enfrentar a la Enterprise completa. A la Grey Ghost en su máximo esplendor. No a alguien quebrada, física y mentalmente. Apretó la empuñadura de su katana y golpeó su Ryujin de portaaviones, cargando la hoja con la energía de sus aviones. La katana brilló con una luz intensa. Se impulsó hacia adelante. Te tengo. Enterprise intentó responder. Levantó su Ryujin de portaaviones. Intentó disparar. Nada. Miró su equipo. Sorpresa. Horror. Vacío. No respondió. No funcionó. Se quedó quieta, viendo cómo Suikaku descendía con el golpe final. La katana estaba a punto de hacer contacto. Entonces, una voz interrumpió. Disculpen que interrumpa. Un ruido metálico resonó. La katana de Suikaku fue bloqueada. Suikaku y Enterprise abrieron los ojos. Una figura se interponía entre ellas, bloqueando el ataque con los brazaletes metálicos de sus antebrazos. Suikaku la miró, desconcertada. ¿Ah? ¿Quién demonios eres? La mujer levantó la mirada, apartando la katana con una fuerza serena y una leve sonrisa en los labios. Tan solo una doncella, respondió Belfast, que iba pasando por aquí.